Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo andabas, compañerita linda? ¿Bien? ¿Qué tal, Norberto? Bien, por suerte, acá recuperándome de una faringitis. Ajá. Pero bueno, está para seguir haciendo nuestra columna. Más vale. Es que seguir gritando, no hay que guardarse. Trata y explotación sexual en Argentina. De esto ya venís debatiendo bastante seguido y necesario, porque es otro de los tantos temas que no solamente se ningunean, se tapan, sino que además, por algunos sectores, se van convenientemente tergiversado el trasfondo que llevan estos temas, ¿no? Sí, absolutamente. Tal cual como vos le decís, y también por suerte hubo una gran respuesta muy positiva de la exposición que hicimos la otra vez sobre la ley. Me han llegado muchos comentarios agradeciendo, pidiendo más información, pidiendo ayuda para resolver algunas dudas, así que nada, me confirmó que realmente, como decís, es un tema muy necesario de hablarlo, y por eso también esta semana lo que quise hacer es pasar un poco de lo que es la técnico, la letra de la ley, a un poco las prácticas y cómo se da esto, en la realidad, ¿no? Vamos a estar usando para esto un libro titulado La trata sexual Argentina y Paraguay en perspectiva comparada, que es un libro que fue editado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que se encuentra tanto en Argentina como en Paraguay. Obviamente solamente vamos a estar hablando brevemente de lo que atañe a nuestro país. La verdad que de por sí el libro quiero comentar, ¿no? Que realmente es muy completo, contiene todo el compendio de normas, es decir, que toda la charla que tuvimos la otra vez también está en cierta manera plasmada en este libro, así que si alguien lo puede conseguir, se lo recomiendo porque realmente tiene muy buena información. En Argentina, por ejemplo, es un lugar donde la trata de personas, quiero recordar de nuevo, la trata de personas y la explotación sexual son dos delitos diferentes, no implican las mismas cosas, y el hecho de que no se llegue a concretar la explotación sexual no significa que no exista el delito de la trata. En el caso de la Argentina, casi toda la trata que se da es de forma interna, es decir, son argentinas que son explotadas en Argentina. Los traslados se dan por dentro del país. También Argentina es un país importante de destino de las víctimas paraguayas, ya que estamos haciendo la perspectiva comparada, y si bien en este relevamiento no se tuvo en cuenta, recomiendan investigar que existan rutas de trata en las cuales Argentina sea un país de origen y el destino se encuentre, por ejemplo, en lugares de Europa. Esto suele pasar. Nuestra región, América Latina, en general, es una región de origen para las mujeres que son explotadas en Europa. De hecho, también los países empobrecidos de Europa del Este son rutas de origen, es decir, las rutas de la trata reflejan en cierta manera las rutas de comercio capitalista global, y las rutas de extracción de recursos de los países. Para entender que esto es un problema que está integrado a todo el sistema de explotación que tenemos, es decir, no es algo aparte, hay que entenderlo como una pata del sistema de dominación que está instalado actualmente globalmente. Tampoco es Argentina un país de tránsito, es decir, que son muy pocos casos en los cuales las víctimas vienen a Argentina para luego ser trasladadas a otro lugar. Es decir, la mayoría del tránsito se da dentro de nuestro país. Claro. Hace una salvedad respecto de las víctimas menores de edad, que son las menos rescatadas, pero aclara también que justamente puede tratarse por las modificaciones de esta ley que hacen que los tratantes y los explotadores se resguarden más de exponer a las víctimas menores de edad. Entonces, por ejemplo, cuando existe un local en donde hay explotación sexual, a lo mejor las menores no están directamente en el local. Puede pasar que, por ejemplo, estén en autos circulando en la calle y si alguien pide una menor de edad, ahí se le acerca su pedido, digamos,
al local. Entonces también siempre tener en cuenta que una cosa son los datos que podemos obtener y eso no necesariamente refleja plenamente la realidad del delito. En cuanto a la captación, esto me parece que es una parte importante porque es a donde se hace mucho hincapié en esta confusión entre trata y esclavitud. Es que es muy, muy raro realmente en todo nuestro país que la captación se realice por secuestro. Es decir, son las menos las mujeres que son arrebatadas directamente para ser explotadas. La mayoría de las veces es un engaño sobre ofertas de trabajos precarios, es decir, que ya de por sí la oferta sería de un modo de explotación, pero termina resultando otra, que es la explotación sexual. En la mayoría de los casos opera el engaño respecto a la actividad que se promete, les ofrecen un empleo doméstico, cuidado de niños, ancianos, y terminan en una red de explotación sexual, pero también hay un alto porcentaje en el cual la víctima acepta, digamos, el ejercicio de la prostitución y luego se le imponen condiciones distintas de las que se le habían ofrecido. La captación además se produce mayoritariamente de modo personal y cara a cara. Es decir, que esto de los anuncios de trabajo por internet, si bien es cierto que hay que tener cuidado y está bien que se concientice respecto de eso, no es la modalidad primaria de captación. La modalidad primaria de captación es una persona que se gana la confianza de la persona que va a ser explotada. En esto me quiero remitir también a los relatos que hace Alika Kinan de su propia explotación, en los cuales se da esta situación, bueno, nuevamente aparece este rasgo de perversidad, en el cual, digamos, sus futuros explotadores la convencieron de que la iban a cuidar, de que iban a ser como una familia. De hecho, hace poco hubo un caso de una mujer trans que fue detenida en un operativo por trata de personas, a la cual se le llamaba mamucha. Es decir, que tiene mucho impacto esta formación de un vínculo con las personas vulnerables. Bueno, la persona que las quiere explotar se les presenta en realidad como lo contrario, se les presenta como una alternativa en donde van a recibir contención, en donde van a tener amor, porque estamos hablando de víctimas que en su mayoría provienen ya de entornos de violencia o como mínimo de privaciones económicas. Entonces, prestar mucha atención a eso, ¿no? Que la captación para la trata no es un secuestro, no es alguien que te agarra y te esclaviza, sino que es una persona que parece simpática, que se gana tu confianza, que se toma el tiempo, que te cuenta cosas personales incluso, digamos, la característica principal de los captadores, de las captadoras, es lo que llaman el chamullo. Uh-huh. Es decir, poder entrarle a la persona por donde saben que va a responder, digamos, por donde saben que lo necesita, digamos, aprovecharse justamente de eso. Ese es el aprovechamiento de la vulnerabilidad que existe. Bueno, en el caso del traslado es otro de los puntos en los cuales se notan modificaciones modificaciones en las prácticas de los explotadores a partir de la ley. Es decir, en un principio casi siempre las víctimas viajaban acompañadas de los tratantes durante el traslado. Eso se fue volviendo menos común y las víctimas empiezan a viajar solas o bien bajo vigilancia, es decir, que hay otra persona que no viaja junto con ellas, pero sí en el mismo traslado y que opera como vigilancia, pero de una manera más disimulada para que no se pueda detectar tan fácilmente en los operativos de prevención. En cuanto a la explotación, las principales zonas de explotación, según este relevamiento, son las provincias de Buenos Aires y de Misiones. Y de nuevo hacen la salvedad de que esto también depende de las provincias que tengan políticas activas contra la trata. Uh-huh. Es decir, que en las provincias en donde hay menos condenas o en donde hay menos víctimas rescatadas, no necesariamente significa que hay menos trata o menos explotación, sino que por el contrario probablemente lo que hay es menos voluntad de perseguir estos delitos. Sí. Y otra cosa que ahora también vamos a hablar, pero que es clave, es la connivencia. No existe la trata ni la explotación sexual sin la participación activa de los organismos del Estado, generalmente el Poder Ejecutivo local, la policía y el sistema judicial en su conjunto. Exacto. Y que muchas veces, de hecho, la presencia
de fuerzas de seguridad o de funcionarios públicos en los ámbitos de explotación funcionan como una forma de sometimiento a las víctimas, porque saben que las personas a las cuales ellas les tendrían que pedir ayuda si quisieran salir son las mismas que están ahí, las mismas que consumen. Claro. Entonces, opera como una especie de cerco en torno a las víctimas. Respecto de las características de la explotación, otra cosa que yo quiero destacar, también para desmitificar, es que la mayoría de las veces la forma de sometimiento no tiene que ver con la violencia, especialmente con la violencia física, sino que tiene que ver con el sometimiento económico. Sí. Es decir, hay sistemas de endeudamiento que tienen, digamos, esto cualquiera que haya investigado en lo más mínimo el sistema prostimulario sabe que funciona de esta manera, ¿no? Retomando un poco el tema del traslado, muchas veces, por ejemplo, los explotadores, generando esta relación de confianza con la víctima, le dicen, venite, nosotros te pagamos el viaje. Cuando esa persona llega al lugar de explotación, le dicen que va a tener que devolver la plata de ese pasaje, sí, que obviamente es algo a lo cual la persona jamás hubiera podido acceder por sí misma, pero además, al ser personas que ya vienen de situaciones económicas, digamos, de la exclusión económica, es más fácil insertarlas en este sistema de deudas, porque están acostumbradas a esto, a que la plata no alcance, a tener deudas, y además existen multas que te las cobran en plata, digamos, cuando llegan tarde o no tienen limpia la habitación, cuando hay peleas entre chicas o quejas de los consumidores, digamos, lo que se busca es mucho más un ahogo económico de las víctimas que un abuso físico manifiesto. Entonces acá también hay que entender estos mecanismos sutiles de la trata, y de nuevo, que la trata no significa esclavitud, no significa sometimiento por la violencia. El sistema de deudas además es muy perverso porque otra vez acá vemos reflejado el sistema económico mundial. Es como lo que ocurría, Lucía, como lo que ocurría con los almacenes de ramos generales que estaban ubicados en los ingenios o en los grandes campos donde la gente dependía de ellos y pertenecían al mismo patrón que le pagaba con los bonos, y estaban jamás veían un mango, y encima siempre estaban endeudados. Sí, exactamente, y casi te diría que no hables en tiempo pasado, porque aún se siguen descubriendo casos en los que esto funciona de esta manera en nuestro propio país, por desgracia. Sí. Y sí, es exactamente como vos lo decís. Por eso también es importante entender la vulnerabilidad previa de las víctimas de explotación sexual y de trata de personas. Y de nuevo insistir en que vulnerabilidad no significa que son tontas o que no pueden tomar sus propias decisiones o que no saben lo que hacen, sino que significa que vivieron determinadas circunstancias que le permiten a los explotadores manipularlas mucho más eficientemente y hacerles más difícil pedir ayuda o incluso darse cuenta de que tienen el derecho a vivir de una manera diferente. Yo creo que esa es la clave también del delito de trata. Bueno, y también el sistema de deuda mundial, digo, cuando nuestro país nos lo endeudan con una deuda imposible de pagar, ¿qué es lo que están buscando? No están buscando que paguemos, no están buscando nuestro dinero, están buscando someternos, apropiarse de nuestros recursos, que no podamos tener un terreno de juego en donde puedan entrar los avances de derechos, como lo teníamos hasta hace un tiempo, con todas las fallas que puede tratarse, pero en un país desendeudado y soberano. Bueno, en cuanto a los imputados en los juicios o en las causas por trata de personas, algo que destacan es que es llamativo el porcentaje de mujeres imputadas, porque de hecho para los delitos de trata de personas y de explotación sexual hay un porcentaje mucho mayor de mujeres condenadas o de mujeres procesadas por estos delitos de lo que hay en el promedio en general de los delitos. Y esto suele pasar porque hay un mecanismo dentro de la explotación sexual en el cual las mujeres, cuando se les acaba su vida útil como explotadas, lo que hacen es ascenderlas, por así decirlo, a explotadoras, que las mantienen siempre en los puestos de mayor vulnerabilidad y de mayor exposición dentro de lo que son las redes. Entonces, cuando cae alguien
las primeras en caer son esas mujeres que además anteriormente han sido explotadas. Acá también este informe habla de tener especialmente en cuenta eso a la hora de las condenas y a la hora de la persecución penal, porque obviamente que no es lo mismo una persona que ingresa como volantero o pegando los anuncios de oferta sexual en una red de trata y va logrando su camino hasta tener a sus propias explotadas, que una mujer que ingresó al circuito a través de su propia explotación. Lo que no quita que haya una existencia de un delito. Pero es necesario tenerlo en cuenta porque forma parte de esta estructura jerárquica de violencia sexual contra las mujeres que también las afecta a ellas. Y que, bueno, desentramar ese delito no es fácil. Otro punto importante que señala, el tema de las redes, que acá también hay que sacar ese mito de que las redes de trata, mira, cuando se habla de explotación sexual, hay algunas personas que hacen la comparación con el tráfico de drogas. Entonces dicen, bueno, pero si todos pudiéramos cultivar, por ejemplo, marihuana, entonces estaríamos, digamos, quitándole el mercado y quitándole los recursos a el tráfico internacional que se dedica a este tipo de droga. Ahora bien, las redes de trata no se parecen en nada a las redes de narcotráfico. De hecho, no hay casi una superposición entre el narcotráfico y la trata de personas y, por ejemplo, el tráfico de armas. Si bien hay armas y hay drogas en los circuitos de explotación sexual, no es un negocio, ni siquiera un negocio secundario en esas redes. Entonces, bueno, también entender, ¿no?, que cuando hacemos comparaciones tenemos que fijarnos que sean comparaciones válidas, digamos, si estamos hablando de sistemas que no conforma negocio dentro de lo que se conoce como el sistema de la trata de personas, la prostitución, ¿sí? O sea, tanto el tráfico de armas como el tráfico de drogas son negocios, ¿sí? Pero con características diferentes al negocio de la trata de personas. Exactamente, y las formas de organización también son diferentes. Por ejemplo, bueno, ya que estamos haciendo en eso, hagamos hincapié un poco en las redes, porque las redes, a diferencia de, por ejemplo, las redes de narcotráfico, las redes de trata y de prostitución no tienen un gran alcance territorial. Son redes muy pequeñas, muy precarias, no tienen un alto nivel de organización, por eso también no funcionan en base a los secuestros, porque para realizar un secuestro se necesita un nivel de organización y de recursos y de alcance territorial mucho más grande del que tienen efectivamente las redes de trata. Es decir, casi te diría que justamente por la situación de violencia sexual que vivimos las mujeres, por la situación de normalización de nuestra explotación, casi cualquiera puede tener una red de explotación sexual de mujeres. Y con solo captar y trasladar a una persona desde otra parte de la Argentina ya constituiría una red de trata. De hecho, muchas veces estas redes captan muy pocas víctimas. Es decir, los casos de alto perfil, en donde hay locales, en donde pasan cientos de víctimas, no son la mayoría. La mayoría son redes de explotación muy pequeñas y dice incluso muchas veces de carácter familiar. Sí. O sea, insisto en esta forma de captación que tiene que ver con eso, con simular un núcleo familiar para la persona, porque eso es el punto más profundo de la vulnerabilidad de una persona que está excluida. El necesitar afecto, el necesitar una familia, el necesitar un entorno de contención. Entonces, primero simulan eso y a través de eso se permiten explotarlas durante mucho más tiempo, porque cuando una persona confía y cuando una persona realmente cree que la están protegiendo de males mayores, acepta mucho más ese sometimiento. Y bueno, y otra cosa también es que hay una gran superposición de los roles. Es decir, que los captadores también suelen ser transportistas, los explotadores. No hay un tipo de tratante puro que se dedique solamente a la trata de personas, sino que justamente por ser redes muy pequeñas y de muy pocas personas, hay poca diferenciación entre los roles que se dan. Entonces, si bien la trata de personas incluye la captación, el traslado, el alojamiento de las víctimas, es un delito diferente del de la explotación sexual, que es obtener un beneficio económico de la prostitución ajena, sí. En general en la práctica sí se dan como algo conjunto. De hecho, en Argentina más que redes de trata, lo que hay son redes de explotación sexual, en donde hay una combinación de mujeres que son víctimas del delito de trata y de mujeres que simplemente son explotadas sexualmente. Sí. Eso también, tenerlo muy en cuenta
cuando escuchamos estos discursos en los cuales aparentemente debería ser muy obvio diferenciar una víctima de trata de una víctima de explotación o de una supuesta trabajadora autónoma, pero que coexisten todas en un mismo local, por ejemplo. Claro. Esto también, por ejemplo, no solo lo describe Arica Knam, sino que es algo que se vio al desenredar un poco la trama detrás del caso de Marita Verón. Sí. Y es que justamente en estos locales coexisten mujeres que por ahí no viven en ese lugar, sino que viven en su propia casa y van ahí de manera más o menos autónoma a ser explotadas, y mujeres que realmente están en una situación de explotación, que generalmente además aparece la figura del fiolo, que no es lo mismo que el proxeneta. Digamos, el proxeneta es la persona que regentea los lugares de explotación y generalmente la que se queda con la fracción del pago que reciben. Mientras que el fiolo es una figura que tiene mucho más que ver con esto, con este entorno cuasi familiar que estamos diciendo, que generalmente establece una relación romántica con la víctima, es decir, que los mitos del amor romántico y esta idea, digamos, por desgracia, el matrimonio y la prostitución son dos instituciones íntimamente vinculadas. Y Arica hablaba de cómo a esas mujeres que tenían un fiolo, ellas les decían todo el tiempo que se alejen, que no se tiene que hablar con ellas. Hablaban de esta cuestión de no avivarlas. ¿Por qué no avivarlas? Bueno, porque había personas que estaban evidentemente en un mismo lugar bajo un sometimiento mucho más grande del que estaban otras personas. Entonces, realmente es una forma muy compleja en la que se configura este delito. Yo lo único que espero es poder dar un poco de datos para entender que cada situación se tiene que investigar a fondo para saber cuál es la realidad de ahí. No hay ningún abrir la puerta y mirar y decir, bueno, esta es víctima de trata, esta es víctima de explotación, esta es trabajadora autónoma. No existe eso. Hay que ver qué es lo que pasó con esas personas antes de que llegaran a ese lugar, y cómo llegaron, y de qué manera, y qué las sostiene en ese lugar. Bueno, volviendo... Carlitos Navarta, reafirmando lo que venís sosteniendo desde el principio de tu participación, dice: las víctimas se vuelven más que vulnerables, terriblemente condicionadas por los explotadores y la cadena de complicidad dentro del Estado. Exactamente, sí, bueno, acá estaba llegando al último punto, que era justamente lo que hablábamos hace un ratito de la trata y la connivencia. Es decir, que tenemos locales que están habilitados por los organismos locales, tenemos fuerzas de seguridad que no solo participan en la captación, en el traslado, sino que asisten a los lugares de explotación. Bueno, y también entender y aprender a darse cuenta cuando los discursos sobre trabajo sexual o sobre explotación están replicando las lógicas que se dan en el sistema prostibulario. Es muy importante esto que yo estoy hablando de las víctimas que luego se vuelven explotadoras, porque para mí esto es una clave en este ataque que describíamos la vez pasada contra la ley de trata. Hay una frase que repiten mucho, que es que según esta ley o son víctimas o son criminales, pero no existe la posibilidad de ser autónoma. ¿Pero por qué es esto? Porque dentro del ámbito prostibulario, obviamente que está naturalizado que una persona que fue explotada una determinada cantidad de años, que ya no le da el físico o que ya no tiene consumidores, pase a regentear a otras mujeres que se están sumando. Y supuestamente, si esto se hiciera en un ámbito de libertad, hay personas que consideran que no debería ser un delito, cuando en realidad, al estar tan entramada la explotación sexual con la trata de personas, con la violencia sexual contra todas las mujeres, es un sistema que si no apuntamos a la raíz y a desarmarlo, no existen avances parciales, siempre va a ser un retroceso el permitir este tipo de explotación. Entonces, bueno, eso, que un poco desde ese lado es que se naturaliza la explotación ajena, en el lado de que sea tan común que una persona que fue explotada pase luego a ser explotadora, pero los que quedan afuera de este cuadro son todos los demás, todos los varones, que son los que realmente lideran y toman las decisiones en este tipo de mercados, en este tipo de organizaciones. Porque, digo, no importa cuánta libertad tengan las mujeres o crean tener adentro de estos sistemas, si en realidad los que están controlando todo son otras personas. Así que bueno, esto es un poco la información que yo quería poner sobre la mesa para seguir profundizando. Realmente es un tema que me parece que habría que hablar muchísimo más. Esto es apenas un resumen. Seguramente volvamos con el tiempo a tocar estos temas porque es como decís vos, es muy importante
hay mucha desinformación, bueno, y se viene un ataque muy grande, porque el lobby proxeneta no se queda quieto, van logrando alianzas y conexiones políticas, y van a seguir intentando avanzar con el ataque contra esta ley. Entonces es importante que estemos todos informados, atentas, y atentas también a los discursos y a las lógicas que hay atrás. Que no nos vendan un discurso empaquetado como algo simple, porque no lo es. No es fácil de entender, no es fácil de distinguir en la práctica qué situación exacta se está dando. Y digo, esto también me remite a nuestras propias experiencias como mujeres, de diferentes abusos sexuales que vivimos en nuestras vidas, y que muchas veces, hasta que no tenemos una cierta conciencia y hasta que a veces no han pasado años, no logramos darnos cuenta de hasta qué punto estábamos siendo violentadas en ese momento. Seguro. Entonces acá funciona exactamente de la misma manera. Seguro. Y muy atentos a los sistemas de deudas, empobrecernos, condicionarnos económicamente a las mujeres, esa ha sido desde siempre nuestra herramienta de sometimiento. Entonces, obviamente que también es central en estos casos. Mucha atención a todo ese tipo de cosas, porque a veces, incluso en los discursos que quieren ocultar esto, se filtran datos que nos hacen dar cuenta de que en realidad existe un beneficio económico de la prostitución ajena, existe una explotación que se convirtió en una jerarquía explotadora. Entonces, prestar mucha atención a esos procesos. Son largos, son complejos, hay que estar muy atentas, no nos pueden agarrar desprevenidas con este tema. Seguro. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias, Norbert, abrazo a todas las que están escuchando. Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.